Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay personas que conocen mucha Biblia, tienen un conocimiento intelectual con relación a lo que la Biblia dice, que es impresionante. Mas, sin embargo, ese conocimiento, ese entendimiento intelectual no ha tenido un alcance al corazón, a su actitud, a sus decisiones. Un conocimiento así realmente nada más tiene validez para un nivel social, educativo humanamente, pero no para un nivel espiritual de crecimiento y de ser obediente delante de Dios. Faraón ya tenía cierto conocimiento de lo que era pecado. Él mismo reconoce que ha pecado. También reconoce que ha pecado delante de Jehová y que ha pecado en contra de Moisés y Aarón. Mas, sin embargo, ese conocimiento, ese entendimiento estaba en su mente. No había alcanzado su corazón y por lo tanto no había alcanzado sus decisiones, y su corazón seguía estando endurecido, engrosado. Soberbia tenía él y orgullo en su corazón. Dios seguiría caminando con paso firme. Su propósito estaba muy cerca porque llegara el tiempo que Dios había determinado que iba a sacar a su pueblo. Pero él aún seguía haciendo uso de su poder, su misericordia y su paciencia. Atributos que solamente son de Dios y que nos transmite a nosotros esos atributos, pero en cierta capacidad, nunca como la de Él. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad, y seguimos estudiando esta maravillosa palabra e historia de Dios hablando o tratando con el faraón y el pueblo de Egipto para sacar a Israel a la libertad y que le sirvieran. Estamos en el capítulo 10 y vamos a estudiar hoy el versículo 21, que habla de la plaga de las tinieblas. Así es que, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y Éxodo 10:21 dice así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Esta indicación que Dios da es a consecuencias del resultado negativo y endurecido en el cual seguía estando el faraón. Dios, en cada plaga, Dios había determinado cuándo y cómo terminaban. Pero los periodos no eran largos, eran cortos, y el faraón volvía a endurecer su corazón. Entonces, en esta ocasión, dice Dios, observen que no se va al faraón y se le avisa, sino que Dios le dice directamente a Moisés: hazlo. Y este tipo de tinieblas, mi hermano, si tú en alguna ocasión has estado en un lugar muy oscuro, no nada más estar sin luz, porque cuando estás sin luz pero hay un cielo claro, pues mira las estrellas, se te abren tus pupilas y tienes cierta visibilidad por la capacidad que Dios nos ha dado a nuestro físico. Pero estas tinieblas, primero, dicen que iba a ser sobre la tierra de Egipto.
¿Por qué? Porque no iba a ocurrir en otra parte, sino en los territorios que Dios determinara. Y iba a ser tanto, o tan gruesas, o tan tupidas, o tan densas, que cualquiera las palpe, lo cual significa que iba a tener un efecto a todos y que iba a ser tan oscuro que podrías poner tu mano enfrente de tus ojos y no tener ninguna distinción de la misma. Es peor que estar en una cueva sellada, sin ningún acceso a cualquier rayo de luz. Observemos lo que dice el versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densa tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. La palabra densa significa que casi podrías agarrarla. Es como cuando tú caminas en el sereno o en la niebla y tienes muy poca visibilidad y casi puedes tomar las gotas de agua caen en tu mano. O sea, se te moja tu cuerpo, tu ropa, tus manos por aquella espesa neblina que hay o niebla. Esto era oscuridad, densa oscuridad, lo cual era muy tupida en exceso. Era tanta la oscuridad que había que podemos nosotros explicarlo también espiritualmente y vamos a hacerlo en un momento. No sin antes mirar de qué tal manera afectó a toda la vida de los egipcios por 3 días. Y aquí miramos que es por 3 días porque Dios en su paciencia, en su misericordia, son lapsos de tiempo tan largos. 3 días en densa oscuridad, densas tinieblas, es bastante tiempo, pero no es tanto tiempo. Dice el versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así es que cualquier actividad que ellos necesitaban hacer les era imposible. No podían ellos ni siquiera moverse de su lugar. Eso es lo que indica aquí. Era algo terrible, desesperante. Pero también nos indica que en las habitaciones de los israelitas sí había luz. Podemos explicar que ellos estaban listos por cuanto creían a Dios y se preparaban para eso y no eran afectados por eso. Pero también espiritualmente ya sabemos que cuando Dios manda una plaga, el pueblo de Israel no es afectado por aquella plaga, sino que solamente el pueblo de Egipto. Y de ahí entendemos nosotros que Dios había dejado luz donde estaban los israelitas. La otra explicación espiritual es que este tipo de luz que había en los israelitas es la misma palabra que está en Génesis, en la creación, donde Dios dice que sea la luz. Es la misma palabra. Entonces, lo que quiere decir aquí, que el pueblo de Egipto en esas tinieblas hubo también gran confusión en las mentes de ellos, mientras que el pueblo de Israel estaba en gran entendimiento porque estaba siguiéndolo
la fe estaban delante de Dios, era el pueblo de Dios, y cuando escuchaban ellos lo que Dios iba a hacer, pues lo creían y se conservaban en fe, aunque ellos mismos iban a aprender muchísimo, iban a ser corregidos en muchas áreas por parte de Dios, e iban a ser exhortados, pero aún con eso, el pueblo de Israel estaba en cada maravilla creciendo y preparando su espíritu, su ser, porque Dios les estaba mostrando que los iba a sacar y ya no faltaba mucho tiempo para eso. Así es que en el pueblo de Egipto había mucha confusión, no se podían mover, no sabían qué hacer, no había luz, había tinieblas, y las tinieblas es totalmente una confusión, totalmente una falta de entendimiento espiritual y una contrariedad hacia la luz. Y la luz representa el bien, las tinieblas representan el mal. Entonces aquí hay una contrariedad también espiritual. El pueblo de Egipto estaba su corazón como aquellas tinieblas, y sobre todo el corazón del faraón. ¿Qué hizo el faraón? Versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Miren cómo aquí el faraón quiere presentar un cuadro que realmente sí ha cambiado. Ok, vayan todos, pero dejen sus pertenencias, dejen su ganado. Y aquí hay algo importante, porque la gramática que se usa aquí es que Faraón reconoce que el ganado que está vivo es de los israelitas, porque realmente en la plaga del ganado, sobre el ganado de Egipto se murió y nada más quedó vivo el ganado de los israelitas. Y entonces él no quería regresárselos, pero les dice: solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, lo cual significa váyanse, pero se van a ir sin su ganado, porque el ganado lo tenían los egipcios. Esto muchas de las veces la pasamos por alto cuando leemos rápidamente, pero si nosotros sabemos la historia que ya ocurrió, vamos a entender que el faraón se quería quedar con algo que no era de ellos. Y eso estaba mostrando que seguía queriendo tener cierto control y que no había un cambio realmente en él. Así es que ahora les dice: váyanse los niños y todo, pero no se lleven los animales, no se lleven vuestras, reconociendo que era de Israel y no de los egipcios, aunque el ganado lo tenían los egipcios. Versículo 25. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Dice: no, nos vamos a ir todos y tú nos vas a dar los animales, los sacrificios y los holocaustos, para que vayamos y hagamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren ir listos para todo lo que se requería y preparados para todo lo que pudiera pedir Dios cuando estuvieran en el Monte Santo, el cual Dios le había indicado a Moisés que iba a llevar al pueblo allí. Cuando salieran en libertad, iban a hacer una gran fiesta, iban a hacer una gran celebración y una adoración a Dios. Y en el versículo 26 les dice claramente
Moisés a Faraón: nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. O sea, es que ustedes tienen el ganado, pero ustedes no lo van a dar. Y nosotros nos vamos a llevar nuestro ganado. Toda la pezuña, todo el ganado que hay. Porque vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a servirle, vamos a ir a hacer sacrificios y no sabemos qué nos va a pedir Dios. Queremos llevarlo todo. Y aquí nosotros entendemos, perdón, por favor. Nosotros entendemos que este aparente juego de palabras nos da la explicación de que todo el ganado que tenían los egipcios, ellos lo tomaron de Israel. Y en esta conversación se nos aclara perfectamente que Moisés dice: todo es nuestro y todos nos lo vamos a llevar. Porque Egipto no tiene ya ganado. Es importante que notemos eso. ¿Por qué? Porque Egipto está destruido. Los siervos del faraón ya se lo dijeron. Y una de las cosas que le quedaban era el ganado. Y el ganado lo habían tomado de los israelitas, porque de los israelitas no se murió ni una cabeza de vaca, ni una borrego, ni una oveja, ni un cabrito, nada, no se murió ni uno. Así es que todo era, ¿de quién? De los israelitas. Pero ¿qué ocurrió? Cuando Faraón escuchó esto, Faraón no le agrada escuchar lo que Dios quiere. No le agrada escuchar que quieren servir con tanto énfasis a Dios. No le agrada que Dios trate con tanta dignidad al pueblo de Israel. Y no le agrada que nada se someta a lo que Él quiere. Y lo que surge de lo que Dios hace y de lo que Dios pide, nos lo dice el versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. ¿Por qué? Porque una vez más, lo que Dios le pide que haga, lo que Dios le dice que envíe a su pueblo, lo que Dios le dice a través de Moisés que debe de entregar, el escuchar eso le causa desagrado y endurece su corazón. Pero no lo provoca Dios. Realmente Dios nomás dejó 3 días esas tinieblas. ¿Por qué? Por misericordia. Dios está tratando a este pueblo de Egipto con misericordia, con paciencia. Y a la vez está mostrando su poder. Pero Faraón no quiso dejar ir al pueblo. Nosotros, si analizamos esa frase, lo que significa es que no les quiso dar el ganado. Por lo tanto, Israel no podía salir. ¿Por qué? Porque esa cosa que faltaba, que es entregar el ganado, Moisés se lo pidió y Faraón dijo no. Entonces, el pueblo no se podía ir así y Faraón no los dejó ir porque no les dio el ganado. Versículo 28, y le dijo Faraón. Y aquí en este versículo vamos a notar algo sumamente importante para que notemos el gran coraje y el gran orgullo y soberbia y endurecimiento que hay en el corazón del faraón, y esto no es provocado por Dios en ninguna manera. Versículo 28, y le dijo Faraón, ¿a quién? A Moisés: retírate de mí. Retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro.
porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Miren ese tremendo enojo que sale de sus labios expresado por aquello que él no quiso hacer. Porque en lugar de ser humilde, él sacaba su orgullo y su soberbia y eso endurecía su corazón. Hay partes específicas en la Biblia donde nos dice que el orgullo, la soberbia, es el fundamento de toda maldad que se produce. Y lo vamos a estudiar eso en su momento. Ahorita solamente es una expresión. Pero aquí el faraón expresa. Porque él dice esto. No les doy el ganado y ahora no los dejo ir. Y por si fuera poco, retírate, Moisés, de mí. Guárdate, Moisés, de que no veas más mi rostro. No vengas más a decirme cosas. Porque en cualquier día que vieres mi rostro, que vengas a mí con tus cosas, morirás. Dicho de otra manera, si sigues, Moisés, así, te voy a dar la orden de que mueras. Eso fue lo que dijo el faraón. Y eso no lo produce Dios en ninguna manera. Ese es fruto de la maldad que hay en el hombre, del orgullo, de la soberbia y de un corazón vano o endurecido. Versículo 29. Contesta Moisés y es el último versículo que vamos a mirar en este video. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Por qué? Porque Moisés le contesta así, porque si era lo que el faraón quería, era para su propio mal. Y lo que está por llegar a Egipto es realmente un dolor inmenso a causa de la desobediencia y el endurecimiento que tiene Faraón. Por lo tanto, Moisés le da esas palabras. Bien lo has dicho. Pero eso significa, eso no lo dice, ¿no? Eso te va a afectar a ti. Eso es lo que está la implicación de la frase retóricamente hablando. ¿Por qué? Porque ya no va a haber conversaciones donde Dios exprese: voy a hacer esto para que cambie el faraón. El tiempo está a punto de comenzar en su última etapa hacia la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y Faraón y Egipto, o los egipcios, teniendo tanta oportunidad, de verdad les digo, esto es Dios mostrando paciencia, misericordia y expresando cada vez lo mismo. Y el corazón de Faraón se endureció al escuchar lo que Dios quería. ¿Qué nos enseñan estos versículos exegéticamente? Nos enseñan que Dios mostró su gran poder a través de mostrar una gran tiniebla en el pueblo que no cree a Dios, o mejor dicho, resiste a Dios, por cuanto Faraón ya entiende que ha pecado delante de Jehová. Entran en una gran tiniebla que es una confusión espiritual
donde no pueden hacer absolutamente nada para detenerla, donde los deja inactivos prácticamente, físicamente, de sus cuerpos, porque no podían ni siquiera pararse, porque no alcanzaban a mirar ni un milímetro, y confusos en su espíritu, porque podían hacerse en esos 3 días 1000 preguntas o más. También nos muestra su gran misericordia, Dios, al dejar aquello solo por 3 días. Y nos muestra aún más la hermosa dicha de ser un pueblo de Dios, cuando miramos que en las habitaciones de los israelitas había luz, había entendimiento, había hasta cierto punto obediencia. Y digo hasta cierto punto porque todavía no reciban las instrucciones, las cuales Dios le agradan, pero se las iba a dar en el futuro. Y nos enseña, desafortunadamente, cuando el corazón del hombre, que es el corazón del faraón, quiere hacer las cosas a su manera y deja una cosa donde él quiere tener el control. Váyanse todos, pero dejen el ganado. Mostrando un faraón que sigue insistiendo en retener algo para seguir pensando de que él es algo en este mundo. Permanecer en su orgullo. Cuando Faraón escucha no, él realmente está enojado, lleno de orgullo, corazón endurecido, y no le da el ganado y no deja ir al pueblo. Y su expresión verbal, donde le declara a Moisés que valía más que no volviera a verlo, porque el día que lo buscara para venir con esas noticias, realmente dijo Faraón: vas a morir, Moisés. ¿Por qué? Porque prácticamente lo amenazó de muerte. Eso es lo que nos dice exegéticamente. ¿Qué principios traemos hermenéuticamente hablando de estos textos para nuestro tiempo actual? Bueno, el principio es de que Dios tiene el control una vez más de todas las cosas. Que Dios es paciente y misericordioso con todos nosotros. Que se cumple lo que dice su palabra, que no guarda para siempre el enojo, por cuanto nada más ocurrió esto en 3 días. Y que sí hay una gran distinción entre seguir a Dios y pertenecer a su pueblo, o insistir en rebeldía e ir en contra de Dios, sea quien sea la persona. No tenemos que pensar en israelitas y en egipcios, tenemos que pensar en ti y en mí. Cuando alguna persona tomamos la decisión de ir por un camino que es contrario a lo que Dios dice, o por el camino que Dios nos dice seguir mis pisadas. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el camino de rebeldía no se mira correctamente y se mueve a tientas uno en la oscuridad. Anda a tientas en la vida, haciendo lo contrario a Dios. Pero en el camino de luz, uno busca los principios de Dios, los cuales son bendición para nuestra vida. Ese es un principio entre las tinieblas y la luz. También podemos mirar el principio de que Dios no quiere que nos falte nada. ¿Por qué? Porque Moisés dijo: nos vamos a ir todos y con todo. Y Faraón dijo:
Váyanse todos, pero no, dejen una cosa, que era el ganado. Y ese asunto de nosotros de no quererle dar a Dios todo es algo que a Dios no le agrada. Voy a recordar una historia en algunas frases donde aquel joven rico y principal fue delante de Cristo y le dijo: ¿qué necesito hacer para ganar o obtener la vida eterna? Y le dice un montón de principios y él dice: lo he hecho todo eso lo he hecho en mi vida. Y Cristo le dijo: te falta una cosa. Parece ser que no le faltaba mucho, pero le faltaba una cosa. Y esto es el ejemplo por el motivo por el cual Moisés no quería irse sin el ganado. ¿Por qué? Porque era esa cosa que necesitaba ir con él, porque no sabía qué le iba a pedir Dios. Entonces, uno tiene que entregar todo a Dios. Mientras que el faraón se resistía a dejarla ir. Así es que tú y yo tenemos el principio de que ir y entregarnos a Dios con todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que ganamos, todo lo que producimos, toda nuestra familia, todo nuestro tiempo, de Dios es. En Dios estamos seguros y en Cristo estamos completos, según el libro de Colosenses. Así es que el hombre no debería reaccionar como reaccionó Faraón. Nadie deberíamos de ser rebeldes a Dios. Desafortunadamente, hay quienes deciden, como yo lo hacía o tú lo hacías, de ser completamente rebeldes a Dios. Y eso es algo que trae calamidad a la vida del hombre. Trae muerte, trae tinieblas, trae destrucción. Recuerden, Dios quiere todo de nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros no debemos de creer de esto? Cuando nos escuchan algunos mensajes y exégesis que se dicen, pero que realmente debemos de tener cuidado porque no son meramente bíblicos. Aunque se insista que nuestro hermoso español diga en una gramática sencilla, que no profundiza, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso el Faraón dejarlos ir, hablando del capítulo 10, versículo 27, pues una vez más, si una persona nada más lee ese texto, prácticamente va a pensar: oh, Dios lo hizo. Pero ya hemos visto mucho contexto y mucha historia que ya ha pasado. Entonces, por favor, ya abandonemos el pensamiento de que Dios lo hizo. Porque lo que Dios hizo es mostrar su poder, su paciencia y su misericordia. Y lo que provocó al mostrar eso es que el corazón del faraón se endureciera, porque fue la reacción del faraón, porque mostraba resistencia. Y aquel que resiste la voluntad de Dios se endurece. No es Dios el que causa la maldad. No es Dios quien la provoca. Era el orgullo y la soberbia que la provocó en Faraón, y también es el orgullo y la soberbia que la provoca en nosotros cuando andamos en rebeldía delante de Dios. Entonces, por favor, no creamos que Dios provoca eso, porque Dios no necesita la maldad. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Los espero para el próximo video
sigamos estudiando la bendita palabra de Dios, porque como dijo Cristo, a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Hasta luego.